Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con nuestro diploma de administración. Hoy vamos a trabajar control administrativo de inventarios. Ya hemos pasado la sesión anterior, la cosa es muy complicada, que pues, nos pone en alerta sobre lo que implica la administración de recursos materiales en tanto a los aspectos legales que regulan estas prácticas. Ahora nos toca un poquito más el aspecto práctico, que es la administración de los recursos, de los inventarios. La gestión de inventario determina mucho de la eficiencia y la eficacia de la atención. Ya hemos platicado la importancia que tiene el hecho de contar con los recursos suficientes, necesarios en nuestro trabajo todos los días. A veces la atención no se brinda porque no tenemos con qué brindar la atención o no hay personal suficiente para brindar esa atención. En el caso que nos ocupa, que son los recursos materiales, se pueden resolver estas cosas a través de la eficiencia administrativa. Tenemos que mencionar que existe una falta de disponibilidad de datos precisos sobre el consumo. Esto es prácticamente normal en todas las instituciones y sobre todo de este tamaño. Casi no tenemos datos, por lo menos diarios, de cuánto se va a utilizar o cómo se va a utilizar, porque el de la salud es un servicio que es casi impredecible en la mayoría de las ocasiones. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer aquí y tenemos que hacerlo pues prácticamente todos los días. Cuando decidimos descansar una semana de la gestión de los inventarios, también estamos descansando de una situación de responsabilidad y obviamente no podemos hacer eso. ¿Dónde empieza todo? Que es la parte, una de las más importantes, que pocas veces se les presta la debida atención: el almacén. El almacén tiene como el objetivo el suministro de los equipos, materiales o artículos de la calidad requerida en las cantidades solicitadas, a precios razonables y en tiempo oportuno. Los almacenes son importantísimos en las unidades de atención, en toda la actividad humana, pero en la actividad de la atención a la salud son importantísimos. Y es curioso porque muchas veces son lugares que están muy subestimados o tenemos la mala costumbre de decir pues ve al almacén por tal o cual cosa, y no nos imaginamos a veces ni como personal operativo ni administrativo la cantidad de cosas que implica que algo esté en un almacén o que no esté en un almacén. Los almacenes pueden ser clasificados por el tipo de bienes que administran. Pueden enunciarse de las siguientes maneras. Hay almacenes de materias primas, de componentes, de refacciones, herramientas y maquinaria. Productos terminados, material obsoleto, material de recuperación, material de desperdicio, material peligroso, y hay muchos otros tipos de almacén dependiendo de la actividad que se esté llevando a cabo. Técnicamente se deben cubrir 4 etapas en un ciclo, en un almacén. Primero y más importante es la recepción, origen, inspección y verificación del informe de entrada de los bienes que llegan a los almacenes. 2. Se hace el registro de esos bienes. El objetivo de esta etapa es mantener al día la información acerca de la existencia, las condiciones, la localización de los bienes. Este también considera 4 aspectos. Primero, identificación, codificación, clasificación y catalogación. Cuando nosotros tenemos un problema en los inventarios, sobre todo pasa mucho en la farmacia, casi siempre se debe a que hay un error en la información de lo que hay en inventario y lo que está directamente en la farmacia. Entonces, cuidar mucho esta información es vital para el buen funcionamiento de la atención.
porque aquí quien va a padecer es el paciente. Obviamente, cuando nosotros abrimos nuestro sistema de inventario y vemos que hay cierto medicamento y en la farmacia no existe, ahí podemos decir que hay un error en el inventario y ese inventario casi siempre se generó en el almacén. 3. Guarda de bienes. Su finalidad es la correcta conservación y protección de los bienes, así como su fácil y segura identificación. Cuando un bien fue expuesto a condiciones adversas a su funcionamiento o a su conservación, también es una cuestión del almacén. Si la cosa presenta humedad o deterioro por factores ambientales, se debe casi siempre a un mal almacenamiento de ese producto o de esa cosa. 4. El despacho y la distribución de los bienes. Integra el surtido, verificación, empaque, marcación, etiquetado y la entrega de los bienes. Esto también requiere un proceso adyacente, que es solicitud de abastecimiento, proceso de despacho, surtido de artículos. Aquí vamos a hacer otro paréntesis. Tenemos la antigüedad de los artículos, el estado de los artículos, la descripción a través del nombre y clave de ellos, la disponibilidad, que tiene que ver con la fecha de caducidad o de salida, la carga y la verificación de acuerdo a la nota enviada. Y después tenemos el cuarto, que serían los niveles de existencia, que son propiamente los inventarios. Ya tenemos más o menos una idea de cuán importante y cuán grande es el almacén en una unidad de atención a la salud. Todo lo que hacemos todos los días tiene una relación directa con lo que sucede en los almacenes. Que tengamos el equipo para trabajar también tiene una relación directa con el trabajo que se está llevando a cabo en el almacén del hospital o de la unidad o del servicio. Control de calidad. La palabra control de calidad no tiene el significado de mejor en sentido absoluto. Quiere decir mejor para el consumidor dentro de ciertas condiciones y limitaciones en precios sobre todo. El control de calidad en salud es un criterio fundamentado en el máximo beneficio para el paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de un producto, nos referimos a que ese producto sea lo mejor para el paciente, en tanto a que tenga las características físicas, tecnológicas, de uso, de eficiencia para el mejor resultado para el paciente. Este control se divide en tres partes. Primero, control de la materia prima, de qué está hecho el material. 2, control de los materiales en proceso, es cómo fue hecho ese material. Y control del producto terminado, qué presentación, o sea, cómo llega a nosotros ese producto. Si falla una de estas tres, entonces el producto ya no puede considerarse de calidad total o de máxima calidad, porque ya sea que los materiales sean de baja calidad, aunque el proceso y la entrega sea muy bueno, el material es de baja calidad. El material puede ser perfectamente de buena calidad, pero el proceso no, entonces tampoco estamos hablando de calidad total. Aquí se tienen que juntar los tres, tanto materiales como procesos, como el producto terminado. Lo mejor para el administrador es escuchar en este sentido al personal operativo cuando requiere calidad y beneficio de cierto material, en lugar de solo escuchar la palabra costoso. Y esto nos pasa bien a menudo. A veces el personal operativo sabe muchísimo más de cierto material porque lo utiliza. A veces no lo utiliza en la institución, pero tiene una práctica privada y se ha constatado los beneficios de ciertos productos sobre otros productos. Estos productos de buena o de superior calidad o de superior beneficio para el paciente resultan ser más costosos, pero a la larga el costo es menor al tener al paciente
con ese producto que tenerlo con uno de menor calidad. Y esto en la administración es bien importante. Escuchar al personal que está utilizando los productos es necesario para hacer la mejor compra posible. Cuando solamente escuchamos la palabra costoso o la palabra económico, estamos cometiendo el error de no darle oportunidad a ese material, a ese paciente, de recibir lo más adecuado para su salud. Así es que vamos primero a escuchar y vamos a poner en un segundo plano el costo de ese material para relacionarlo posteriormente al costo-beneficio, costo-utilidad de ese material, y podemos llegar a la sorpresa de que siempre sí salió más económico que comprar un material de menor calidad a un menor precio inmediato. Esto es bien importante. ¿Cuál sería nuestro marco de responsabilidad en este sentido? La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, mediante los órganos internos de control, son los encargados de vigilar la estricta observancia de las disposiciones legales y administrativas aplicables relacionadas con los actos de adquisición, uso, conservación, registro, documentación, afectación, baja y destino final de los bienes materiales e inmuebles a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública. Hay un órgano de control interno que se va a encargar de que todas estas medidas se lleven a cabo y va a funcionar primero en medidas de previsión para evitar que se cometan actos contrarios al mayor beneficio institucional, pero también va a haber actos de corrección y también va a haber actos punitivos en contra de quienes, a pesar de haber la previsión, a pesar de haber la corrección, sigan cometiendo actos contrarios a la legalidad. Entonces, sí está debidamente regularizado, sí está normatizado el almacén y lo que pasa dentro del almacén y cómo llega. Otra vez, no es lo mismo pedir un artículo y esperar una hora a que llegue ese artículo. Hay todo un proceso administrativo que a veces es muy largo, que a veces es muy tedioso, totalmente de acuerdo. Hay una razón más allá de la simple burocracia para todo eso. Hay un control muy estricto para que los materiales que estamos utilizando todos los días hayan llegado a nuestras manos y podamos aprovecharlos de la mejor manera. ¿Cuáles serían nuestros métodos y procedimientos para el recuento físico de los artículos? Esto que llamamos inventario. Primero, preferentemente en parejas, 2 personas, deberá realizar un listado que contenga como mínimo los siguientes requisitos. Primero, encabezado, nombre de la entidad, título, o sea, la indicación que es un inventario físico, fecha de inicio del inventario, nombre de las personas que intervienen en el conteo. El cuerpo del documento tiene que tener distribuido en columnas los siguientes datos: nombre comercial del artículo, símbolo del artículo, localización del artículo, unidad en donde está ese artículo y está disponible, y cantidad contada de ciertos artículos. Al final habrá un espacio para observaciones. Todo este documento es bien importante tenerlo siempre a la mano y siempre actualizado, porque cuando nosotros solicitamos como personal operativo un material, y la persona que lo va a entregar, es decir, en el almacén, se va a verificar esa información. Una vez que ese material fue entregado al personal que lo va a utilizar, en el almacén se debe quitar del inventario y actualizar ese mismo documento para que a la siguiente ocasión se pueda ver antes si existe y si se puede solicitar. Si no existe en el almacén, si no está debidamente
registrado, entonces no se ofrece o se busca una alternativa antes de afectar la atención al paciente. Pero si hay un error en ese inventario, resulta que sí lo tenemos aquí inventariado, está como disponible porque alguien allá en el almacén no lo quitó de esa lista, vamos a tener el problema de haber ofrecido ese material, de haber planeado nuestra intervención utilizando ese material y resulta que no está, causando una afectación al paciente. Así es que es una cadena de muchos factores y desgraciadamente la mayoría de esos factores, de esas negligencias, de esas omisiones, casi siempre van a acabar afectando directamente a la persona que debió haber recibido la atención, y esto va a ocasionar una de dos: o que no la reciba o que la reciba incompleta, lo cual también va a tener problemas en tanto a la responsabilidad por errores en la seguridad del paciente, por eventos adversos, por atención, dar actos de comisión y de omisión. En fin, hay una cadena de cosas que se van a desatar del simple hecho aparentemente insignificante de no haber quitado el producto de la lista que se está llevando. Cuando se hizo el inventario y pasamos por alto alguna cosa, cuando ese producto no estaba debidamente catalogado, a veces sucede que caducó porque no estaba debidamente registrado o no se tomó en cuenta la fecha de caducidad, por lo tanto no se pasó hacia adelante, sino que siguió en la parte de atrás del almacén hasta que se echó a perder. Y hay productos que llegan a costar miles, cientos de miles de pesos y que lamentablemente se echan a perder porque no estaban debidamente inventariados. De ese tamaño es el problema del inventario, de ese tamaño es la importancia que tiene para nuestros servicios de atención a la salud, que los inventarios estén perfectamente bien hechos, estén perfectamente actualizados todos los días. Después del inventario, ¿qué se hace? Primero, registrar un saldo de los registros en un CARDEX y tarjetas auxiliares de las cantidades determinadas en el inventario. 2. Aclarar las diferencias que arrojó el inventario. Es muy raro que hagamos un inventario y que no haya diferencias entre lo que se cree que hay, entre lo que se sabe que hay y entre lo que en realidad hay. Es bien raro que pase eso, y por eso es que siempre hay un apartado en donde se hacen las aclaraciones de estas diferencias. 3. Incrementar el movimiento de recepción y despacho con el objeto de regularizar la situación. Hacer un movimiento en el que se regularice toda la situación del inventario. 4. Servir de base para comparar la situación contable contra la situación física. Esto sucede mucho en las empresas privadas, en donde yo tengo una situación contable de determinados productos y resulta que físicamente o tengo más de esos productos o tengo menos de esos productos, pero no encaja lo contable, lo monetario, el capital de la empresa con la cantidad de productos debidamente declarados en los formatos correspondientes. 6. Definir la responsabilidad del personal del almacén. A veces resulta que son ellos quienes están cometiendo los errores y no el servicio operativo. Hay veces que es al revés, es el servicio operativo el que está cometiendo los errores y no el almacén. Después, servir de base para la programación de adquisiciones futuras. Esta es quizá una de las partes más importantes de los inventarios actualizados, que yo puedo darme cuenta de cuánto se está utilizando, en qué periodo se está utilizando, con qué frecuencia se está utilizando cierto producto o cierto material, y puedo ir anticipando la compra, la adquisición de ese producto, de esa cosa, de ese material en tanto a mis operaciones cotidianas. Servir de base para la valorización de materiales en el almacén. ¿Qué es lo que realmente se utiliza? ¿Qué no se está utilizando?
Conocer el monto concreto de las inversiones financieras en existencias de los almacenes. Esto también es muy importante en las empresas privadas, desde un consultorio médico hasta un hospital de alta especialidad privado, saber exactamente cuánto dinero, cuánto capital tengo invertido en materiales y cuánto capital tengo utilizando esos materiales, cuánto se necesita invertir y cuánto está ahí ya físico, y esto tiene mucho que ver con las declaraciones. Después, conocer el monto concreto de las funciones de cada uno de los productos, saber exactamente para qué se están utilizando los productos, cómo se están utilizando y lo más importante es quién está utilizando estos productos. Formular y restablecer óptimamente el cálculo para la rotación de los materiales, sobre todo de los que tienen fechas de caducidad próximas, y servir de base para evaluar las mermas y pérdidas de existencia en los almacenes. Si no tenemos un buen inventario, pues muy pocas veces vamos a saber cuánto se está utilizando, y sí, es lamentable decirlo, cuánto se está desaprovechando o a veces robando el personal de esos activos que hay, de esos materiales que hay en el almacén. A veces no se hacen los inventarios y hay cosas valiosas ahí que sustraen todo tipo de personas, y eso pues nadie se dio cuenta porque no estaba debidamente inventariado. El manejo de inventario general es en el caso de hospitales. Hay muchos materiales que son esenciales para mantener la atención o incluso la vida de los pacientes. Por otro lado, el exceso de existencias afecta el funcionamiento de las unidades a través del impacto posterior en los costos de los productos. Un inventario eficiente va a equilibrar los costos de la atención. Ya hemos platicado de la importancia de mantener el costo del material con relación al beneficio y al uso de ese material. Esto nos va a permitir un buen equilibrio costo-beneficio. Es correspondiente a lo establecido en los artículos 20 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos de los servicios públicos, algunos aspectos que se deben considerar al momento de realizar solicitudes de materiales para inventario anual o extraordinario. Primero, acciones previas, durante y posteriores a la realización de las operaciones. 2. Objetivos y metas a corto y mediano plazos del servicio de la unidad. 3. Unidades responsables de su instrumentación. 4. Estimación de plazos de suministro, esto es bien importante. 5. Avances tecnológicos incorporados a los bienes. A veces se solicita lo último que salió al mercado, pero no se tiene la tecnología en la unidad para hacer uso de ese material. Entonces hay que ser congruente entre lo que tengo como equipo, lo que puedo utilizar y los materiales que están en el mercado disponibles para esos equipos o para esas funciones que se requieren. Tiene que ser coherente. Después, el requerimiento de mantenimiento de los bienes materiales. A veces se compran cosas y no se considera el mantenimiento de esas cosas. Esto pasa mucho en los equipos. Los equipos necesitan mantenimiento y esto conlleva a la contratación de servicios de mantenimiento que suelen ser muy costosos, y aquí también importa mucho el cómo se utilicen y cuánto se utilicen esos equipos. Si tenemos un equipo de baja calidad o de materiales mal elaborados, aunque muy bonito, tenemos que considerar cuánto mantenimiento requiere y cuánto cuesta tener ese equipo en la unidad. A veces adquirimos lo más moderno, pero lo más moderno es mucho más delicado. Cuando tenemos equipos de uso robusto, aunque están más feos, resulta que son más eficientes y mucho más efectivos y de mucho menor mantenimiento que los equipos más modernos y más bonitos. La calendarización es importantísima. Es una de las más importantes funciones
porque nos va a permitir saber cuándo van a llegar esos materiales. Muy bien, pues ahora vemos un panorama totalmente diferente a lo que generalmente se piensa tanto de los almacenes como de la importancia de los inventarios. Tanto en una empresa pública como privada, los inventarios son de las cosas más importantes en la administración. Piénsenlo así, es la forma en la que vamos a garantizar el funcionamiento de nuestras operaciones cotidianas. Si tenemos los recursos necesarios, si tenemos los recursos disponibles, vamos a poder hacer un mejor trabajo todos los días y vamos a tener disponibles para ofrecer a los pacientes una atención de calidad. Consideren ustedes la atención completa, la atención debidamente llevada a cabo, porque tenemos los materiales y los equipos disponibles en cuanto sean requeridos. Y esto es un trabajo que implica tanto al personal administrativo como al personal operativo. El personal operativo en el uso y aprovechamiento de esos recursos, y el personal administrativo en la aplicación que tenga correcta de los inventarios. Pues espero que este video sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.